Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como ya habrán escuchado, esa es la forma en la que comienza y también la forma en la que acaba el Salmo 8, del cual el salmista es el rey David. Y él utiliza un recurso literario del que pueden investigar más si quieren en comentarios bíblicos sobre el Salmo 8. Pero la idea básica del recurso es que presentas una afirmación principal, un enunciado, y a través del texto lo argumentas, lo defiendes y al final acabas con la misma afirmación con la que empezaste. La razón siendo que ya lo has argumentado y tienes todo el derecho de usarlo como conclusión justa y verdadera a todo lo que has dicho. Y en sí, a mí no me interesa tanto el recurso literario, pero sí me interesan los argumentos que el rey David usa. Así que vamos a ver si nosotros lo estudiamos ahora y llegamos a la misma conclusión a la que llegó el rey David cuando él escribió este salmo. Entonces, empecemos por: has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, por hacer caer al enemigo y al vengativo. Porque es glorioso el nombre de Dios en toda la tierra. Parece ser que la razón número uno que se está planteando es porque hace callar al enemigo y al vengativo, o callar al enemigo. Vamos a ver cómo Dios hace caer al enemigo, pero primero vamos a plantear o definir qué es el enemigo o quién es. Y en lo que históricamente se refiere, en este momento, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, sabemos que tuvieron muchos enemigos y mucha guerra y mucha batalla con pueblos diversos. Por nombrar algunos: hititas, jebuseos, amonitas, etcétera, etcétera. Y en este momento particular de la historia, que será en el reinado de Saúl o de David, tuvieron mucha pelea con los filisteos. Y aunque haya diferencias, puede que las haya, no estoy seguro, diferencias étnicas y culturales entre estos pueblos que he mencionado, sí hay una cosa que tienen todos en común, y es que ninguno de ellos adora a Jehová, ninguno de ellos cree en el único y verdadero Dios. Así que podemos definir, si me lo permiten, al enemigo como aquel que niega a Dios, aquel que no cree en la existencia de Dios. Entonces, Dios los hace callar porque los hace estar equivocados. Sí existe un único y verdadero Dios. Y sí es el creador de todo lo que vemos. Y Dios se hace aparente, su gloria es manifestada a través de los cielos. También esto me hace pensar en el Salmo 19, por ejemplo, que dice: los cielos anuncian la gloria de Dios. Y no es porque los cielos hayan querido hacerlo por su propia cuenta, sino porque Dios ha puesto esa gloria visible ahí. Y de la misma forma que una de las cosas más grandes de la creación, que es una noche estrellada y ver lo inmenso que es el universo, pero también un amanecer o un atardecer, también las cosas más pequeñas y, por así decirlo, mundanas de la creación también hablan de la existencia de Dios, como los niños. Seguramente haya niños en nuestra congregación de la iglesia del puerto que puedan anunciar literalmente con sus bocas la gloria de Dios y puedan hablar de su existencia y lo crean fervientemente en su corazón, con la fe que solo Dios da. Pero incluso niños que no son creyentes, o que no tienen esa fe, o que no tienen el Espíritu, también son creación de Dios. Y si son creación de Dios, hablan de un creador. Y de esta forma Dios avergüenza al enemigo, a aquel que dice que Él no existe, mostrándose en toda la creación. Y puede que haya algún enemigo que no calle en esta vida y que tenga muchos argumentos en contra de la existencia de Dios. Pero llegará el día postrero o el día en el que conozca la muerte, en la que descubrirá que realmente sí existe un Dios. Espero que descubra la existencia de Dios antes de ese día.
pero he ahí como lo hace callar. Y vemos también que en el versículo 2, en la mayoría de Biblias hay una referencia a el Evangelio de Mateo. En Mateo 21, y voy a leer los versículos 15 y 16 que dicen: Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca escuchasteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Entonces, por un poco de contexto, esto es después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y acaba de limpiar al templo de los vendedores que han convertido la casa de Dios en un mercado. Y los niños, puede que no consideremos a los niños lo más sabio del mundo, ¿no? Es más, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, si no me equivoco. No, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Entonces, los niños están clamando, los niños están siendo lo necio del mundo, ¿no? ¿Quién va a un niño y pide de él consejo para estas cosas? O para cualquier cosa en general, cuando puedes pedírselo a un escriba, a un sacerdote. Aquí los escribas y los sacerdotes son una autoridad con criterios, ¿no? Sin embargo, es lo necio del mundo lo que está clamando a Dios, avisando, puede que sin ellos saberlo, de la presencia del Mesías ahí entre ellos, que es Jesús. Y es los sabios del mundo, los escribas y los sacerdotes que están en el templo, que no creen que Jesús sea Dios. Y sabemos que la Biblia dice que si uno niega al Hijo de Dios, niega a Dios el Padre también. Los escribas y los sacerdotes en este caso están siendo el enemigo que mencionamos antes. Y Cristo en este caso sí directamente los calla con lo que dice, sí, estos niños están haciendo lo que es correcto, aunque ustedes no lo vean ni lo entiendan. Y sí los hace callar de esa forma. Continuando, en los versículos 3 y 4 del Salmo 8 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? En esta parte, ¿qué más vemos que hable de la gloria de Dios? Pues vemos que tiene consideración por nosotros, ¿no? O así parece que lo ha descrito el rey David. Dice que Dios ha tenido memoria de nosotros y que Dios nos ha visitado. Y sí es una pregunta que probablemente nos hagamos muy a menudo, ¿qué he hecho yo, Dios, para merecer esto? Es verdad que somos su creación, pero nosotros no tenemos nada de valor que dar a Dios, y Él aún así nos considera. Y yo, más allá de decir considerar, digo que nos ama y nos da gracias, ¿no? De la abundante que tiene, no solo Él, no solo tiene memoria de nosotros, no solo cuenta cada cabello de nuestra cabeza y sabe cuándo cae uno por amor a la información, ¿no? Dios lo hace por amor a nosotros, porque quiere saber todo lo que ocurre con nosotros, por su infinito amor por nosotros. Y la pregunta del rey David, ¿cuánto más de significado tendría para él? ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer esto? Tengamos en cuenta que David también fue escogido de una forma bastante impresionante, ¿no? Que era el menor de 8 hijos, y mientras el rey Saúl todavía estaba sentado en el trono de Israel, salió el profeta, el hombre de Dios, Samuel, a ungirlo a él, el menor de 8 hijos, otra vez repito, que no estaba ni siquiera presente cuando su padre estaba presentando a los otros hermanos a Samuel, sino que estaba fuera en el campo cuidando de las ovejas. Y aún así, lo llamaron para que viniera y fue ungido como rey. ¿Qué hizo David para merecer esto? Él no lo sabía y nosotros tampoco sabemos, pero
Dios sí conoce. Y continuando de los versículos 5 al 8, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y aquí, en esta parte del Salmo, vemos una cosa interesante, es que empieza a hablar del hombre, ¿no? Y de lo que hace el hombre. Anteriormente ha estado hablando de lo que hace Dios, y ahora entra el hombre en escena, ¿no? Que tiene también relación con y paralelismo con la narrativa de la creación de Génesis 1. Pero una cosa que vemos de cómo se describe y define al hombre en este pasaje es que vemos cosas que pasan al hombre, pero él no hace ninguna de las cosas, él no causa ninguna de las cosas que está recibiendo. Es decir, el hombre solo es poco menor que los ángeles, pero no es porque él sea poco menor que los ángeles, sino que Dios lo ha hecho de esa forma. Es coronado de gloria y de honra, pero no es porque el hombre haya hecho nada de lo que gloriarse, ni que el hombre haya hecho nada de honra, sino que Dios lo ha hecho así. Somos señores sobre la obra de las manos de Dios, y todo está puesto bajo nuestros pies. Pero no es porque nosotros lo hayamos podido controlar de esa forma, sino porque Dios lo ha hecho así para nosotros. Y creo que eso habla bastante profundamente también de nuestra relación con Dios, ¿no? Todo lo bueno que viene a nosotros viene de arriba. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer para ser mejores, para gloriarnos de ninguna forma, ¿no? Y gracias a Dios, alguien más habla del Salmo 8, aparte de yo mismo esta tarde. Y tenemos en Hebreos capítulo 2 una referencia a este mismo salmo y una interpretación del mismo. Así que vamos a leerla, si les parece bien. Vamos a Hebreos 2, el versículo 6 en adelante. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces vemos que a partir del versículo 5, no solo habla de nosotros, sino también habla de Dios hecho hombre, aunque no lo hayamos visto. Y es que Cristo también fue hecho poco menor que los ángeles, ¿no? Cuando tomó cuerpo humano, cuando Él tenía todo el derecho de estar arriba en los cielos, sentado a la diestra de Dios, en la perfecta compañía, en el perfecto sitio. Pero bajó aquí, fue hecho hombre, poco menor que los ángeles, para ser coronado de gloria y de honra. Y es coronado de gloria y de honra por su sacrificio en la cruz, pagando un precio por nosotros que nosotros no podíamos pagar y limpiándonos de pecado. Y no es aquí que veamos que Dios se gloríe a sí mismo y sea, no, Dios se está vanagloriando. ¿Qué vanagloria puede darse Dios? ¿Hay algo vano de lo que Dios pueda gloriarse? Si Dios se gloria de algo, es porque tiene todo el derecho, por así decirlo. Tiene toda la razón para gloriarse de ello. ¿Acaso hay algo más grande que haya llevado una vida perfecta en este mundo para después sufrir en la cruz y pagar precio por todos nosotros? No lo creo.
Y también habla de cómo Cristo se señoreará sobre todas las obras de las manos de Dios, de toda la creación. Y dice el autor de Hebreos que no ve que eso se haya completado todavía. Y nosotros tampoco. Vemos que este mundo sigue siendo un mundo caído y no todas las personas creen en Dios. Pero llegará el día en el que sí, el día postrero, en el que acabe esta tierra, en el que sí, todo lo que hay volverá a Dios. Y Él será Señor de todos nosotros. Y realmente, aunque no lo parezca, acabamos de encontrar todo el mensaje del Evangelio otra vez en el Salmo 8. Y antes de concluir, volvamos al enemigo, ¿no? El enemigo todavía tiene tiempo de cambiar su forma de ser. Y nosotros, tal y como definimos enemigo al principio de este salmo, aquel que niega a Dios, todos nosotros fuimos enemigos de Dios en algún momento, ¿no? También lo dice, creo que Pablo, en sus cartas, que él antes de conocer a Dios, pues era enemigo de Dios. Y nosotros de exactamente la misma forma. Y Dios tiene poder para avergonzar nuestra enemistad con Él. Tiene poder para hacernos tener vergüenza de no haber creído en Él, de creer en Él, de aceptar a su único Hijo como nuestro suficiente y único Salvador, y de ser hecho su amigo. Y no solo su amigo, sino familia, ¿no? Como dice en segunda de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hermanos con Cristo. Entonces, yo creo que después de ver esto de esta forma, sí podemos concluir de la misma forma que le hizo el rey David hace aproximadamente 3500 años, diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien, pues si les parece correcto, acabemos orando. Señor y Padre, gracias te doy por tu Santa Biblia, por estas palabras que tú nos das tan fácilmente que podemos acceder a ellos. Y te doy gracias porque tú sufriste aquella cruz amarga por nosotros, tomaste todos los pecados de este mundo y nos tomaste y amaste y nos consideraste aún siendo tus enemigos y nos has hecho justificados a través de tu sangre y ahora nos has hecho hermanos de Cristo y nos has dado una herencia que no caduca y que no se rompe de ninguna forma en tu cielo perfecto. Gracias por todo esto, mi Señor y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.